Hola a todos, en este vídeo de derivadas vamos a trabajar con puntos de inflexión y curvatura. Vamos a explicar un poco por encima en qué consiste el punto de inflexión y la curvatura sobre una gráfica y luego vamos a hacer un ejercicio para aplicar los conceptos. Digamos que tenemos la siguiente gráfica de la función que aparece a la derecha. En esta función podemos ver claramente que tiene un máximo relativo en esta zona, tiene un mínimo relativo en esta zona. En medio tengo marcado un punto A. Ese punto A va a ser un punto de inflexión, ya que antes de A tenemos el máximo, es decir, tenemos una curvatura cóncava porque apunta hacia arriba, y después de A tenemos una curvatura convexa porque apunta hacia abajo. Entonces el punto de inflexión es el punto intermedio en el que la curva cambia de forma. Pasa de una zona, en este caso, cóncava a una convexa. También podría pasar al revés, pasar de una convexa a una cóncava. Ese es el concepto de punto de inflexión. La curvatura, pues la curvatura va a ser lo que vamos a ver respecto a si es convexa o cóncava. Aquí, como está la gráfica, es bastante evidente que antes del punto A pues tenemos una situación de cóncava y después del punto A tenemos situación de convexa. Pero si solamente tuviéramos la función, como tenemos aquí arriba, vamos a ver cómo lo resolveríamos. El primer paso sería calcular la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a derivar dos veces esta función. Podemos escribirlo como y', o si lo preferís, podéis escribirlo como f de x', la primera derivada. Es lo mismo. Por ejemplo, podemos poner primera derivada. Si calculamos la primera derivada, nos va a salir que tengo 3x² menos 6x menos 1. Si calculamos la segunda derivada, pues tendré 6x menos 6. Ya tengo el cálculo de la segunda derivada. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa saber qué valores anulan esta segunda derivada. Es decir, qué valor de x hace que la segunda derivada sea 0. Para eso cogemos la solución de la segunda derivada y la igualamos a 0. Y tendremos 6x menos 6 igual a 0. Que por tanto nos sale que la x tiene que valer 1. Ya sabemos que con el 1 la primera derivada se hace 0. ¿Este 1 qué va a ser? Pues si nos fijamos en la gráfica, tenemos aquí la posición 1 de la x, que es sobre el que va a estar el punto de inflexión. Ese es el 1. El 1 es la componente x del punto de inflexión. Vamos a buscar lo que sería la segunda componente. Por la segunda componente del punto, lo que tendremos que hacer es irnos a la función inicial. Recuperamos la función que nos dice que y es igual a x³ menos 3x² menos x más 5. Y donde están las x lo sustituimos por un 1. Y eso nos sale, por tanto, que la y vale 2. Entonces, este punto A ya sabemos que tiene componentes 1 en x, 2 en y. Ahora lo que tendremos que hacer es hallar la tercera derivada. Recuperamos la función de la segunda derivada y calculamos la tercera. La tercera derivada en este caso nos dará solamente el 6. ¿Qué tendremos que hacer? Pues a continuación lo que vamos a hacer es, en la función de la tercera derivada, pues vamos a darle el valor a la x, que en este caso evidentemente ya no tenemos, el valor 1, el 1 del punto de inflexión. Si a la x le diésemos el valor 1, que ya vemos que no tiene, nos da igualmente 6. 6 es un número que es distinto de 0, y al ser distinto de 0 nos indica que estamos ante un punto de inflexión. Por lo tanto sabemos que el punto A de componentes 1, 2 es un punto de inflexión. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver, cómo calcularíamos la curvatura, para definir exactamente qué ocurre a la izquierda de ese punto A y a la derecha de ese punto A. Para la curvatura nos va a hacer falta el punto, que ya lo tenemos, que es el 1, 2, que es el punto de inflexión que estamos estudiando. Nos hace falta la segunda derivada, que ya lo tenemos, que salía que era
6x menos 6 y tenemos que ver si tenemos alguna discontinuidad en esa zona. Como la segunda derivada es 6x menos 6, eso es una función polinómica, sabemos que los polinomios como tales no tienen puntos que sean discontinuos, por lo tanto consideramos que no tiene discontinuidad al ser una función polinómica en este caso. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es tomar un punto próximo al punto de inflexión en la componente x. Sabemos que la componente x del punto de inflexión es 1. Por ejemplo, voy a coger un punto próximo a 1 por la izquierda, en este caso el de 0. Y voy a darle a la segunda derivada ese valor 0. Por lo tanto, estamos diciendo que tenemos que la segunda derivada era 6x menos 6. Si en este caso sustituimos la x por el 0, porque es el valor próximo que hemos cogido por la izquierda, nos sale que el valor sería menos 6. Menos 6 es un valor menor que 0. Menor que 0 nos interesa únicamente el signo. El signo en este caso es negativo. Si el signo es negativo, quiere decir que la curva va a ser cóncava. En esa parte va a ser cóncava. Que como hemos visto, si es cóncava, apunta hacia arriba la curvatura. En este caso sabemos lo siguiente también, que la multiplicidad de la raíz de la segunda derivada, es decir, si cojo esta solución de 6x menos 6, lo igualamos a 0, sabíamos que tenía el valor x1, por lo tanto la multiplicidad sería en este caso de x menos 1 va a ser 1, este 1 es impar, al ser un valor impar, quiere decir que al otro lado del 1, es decir, hacia este lado, va a cambiar la forma. Por lo tanto, quiere decir que si yo escribimos aquí debajo, por ejemplo, como si fuese la recta real, y consideramos que este valor es el 1, y aquí tenemos, por ejemplo, el 0 que hemos visto que en el 0 la curva va a ir hacia arriba en esta parte, y como la multiplicidad, es decir, su exponente, ya sea en este caso la raíz, o si hubiese alguna discontinuidad, pues también veríamos su multiplicidad, en este caso es 1, pues estamos viendo que hacia la izquierda la curva apunta hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto la curva tiene que apuntar hacia abajo porque esta multiplicidad es impar. Si fuera par sería igual, pero en este caso es impar, ¿vale? Impar cambia. Bueno, ¿cómo definimos esto? Pues decidiríamos que, estamos diciendo que por lo tanto va a ser convexa, que apunta hacia abajo, ¿cuándo? Pues cuando el valor está entre 1 y más infinito, siempre con intervalos semiabiertos. Cóncava, cuando la curva va hacia arriba y por lo tanto el valor va a ser de menos infinito hasta 1. Entonces tenemos que recordar como resumen de la curvatura lo siguiente, y es que si yo hago la segunda derivada para el valor que sea que estemos utilizando y nos da un valor menor que 0, estamos en una situación cóncava. Si yo hago la segunda derivada con el valor que sea, en este caso estamos probando con el 0, ¿vale? El valor que sea, y nos da mayor que 0, va a ser convexa. Y si yo hago la segunda derivada con el valor que sea y esto me sale directamente 0, no tendremos la información tan claramente. Por lo tanto, tendremos que recurrir, en este caso, a estudiar el signo de la primera derivada. Esto nos llevará a tener que irnos otra vez a la primera derivada y ver el signo que tiene la primera derivada a la izquierda y a la derecha de ese punto que estamos estudiando. Pero generalmente las situaciones más probables sean que tengamos o menor que 0 o mayor que 0.